Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy viernes 7 de marzo y esperamos en Dios esté disfrutando de las bendiciones de Dios en su vida y dispuestos como siempre para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Cristo nos hace familia y queremos apoyarles en oración en sus necesidades, cualquiera que éstas sean. Anímese y póngase en contacto con nosotros. Mire, ponemos a sus órdenes el WhatsApp 811-590-9879. Ahí puede dejarnos un mensaje de texto, un audio o llamar si así lo prefiere. Por favor, tome nota. 811-590-9879. Compartimos la serie No temas con el tema El temor versus la fe. Con mucho gusto, sus servidoras Celeste y Rebeca, siempre a sus órdenes. Familia, este tema en lo particular toca fibras muy sensibles de mi corazón, pues Dios me ha librado y lo sigue haciendo de los temores que en ocasiones asaltan mi corazón. He tenido la necesidad de acudir constantemente en oración al Señor por causa del insomnio que por muchos años padecí, por no identificar lo que me estaba pasando. Probé de todos los remedios naturales a mi alcance, hacía todas las recomendaciones que los especialistas me decían. Apagaba los aparatos, tales como el televisor, celulares, cualquier cosa que pudiera obstaculizar mi sueño, por lo menos una hora antes de ir a dormir. Sin embargo, no lograba cumplir con mi necesidad. Algunos médicos me habían sugerido medicamentos de control y siempre me resistí, ya que no los toleraba. Con esto no quiero decir que si alguien los necesita, no es falta de fe utilizarlos, pero es importante que sea por indicaciones médicas. A continuación les comparto cómo Dios me dio la respuesta a muchos años de oración. Primero, un médico especialista me hizo ver a través de un test que mi problema es la ansiedad. No lo sabía. Reconociendo en mi caso que necesitaba depender y confiar en Dios, entonces acudí a Él en arrepentimiento y al pedir su perdón, pues en lo personal lo identifiqué como una falta de fe en Dios, ese día dormí como hacía años no lo hacía. He de reconocer que a veces me asaltan temores, pero he aprendido, como dice Joel, a tomarme de la amorosa mano de Dios y Señor y sobre todo a no soltarme. Leamos Santiago 4:2. No tenéis porque no pedís. Nos invita a reflexionar sobre por qué no recibimos lo que pedimos y cómo podemos cambiar nuestra forma de pedir para estar más en línea con la voluntad de Dios. Creer en Dios es fácil, pero creerle a Dios involucra todo mi ser. ¿Y dónde está puesta mi fe? Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El miedo o temor lo percibimos de diferentes maneras cada uno, cada persona. Pero veamos ahora un ejemplo bíblico. Mateo 14:26-33. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Note las emociones cambiantes de los discípulos de Jesús.
cuando vieron algo que nunca antes habían visto. Se turbaron, es decir, tuvieron temor y con voces de miedo pensaron que era un fantasma, imagínense. Pero ¿qué sucedió enseguida? Jesús les habló. Él nos habla a través de su palabra y Él espera que usted y yo confiemos en Él, solamente que le creamos. Aquí en este pasaje vemos la actitud de una fe impresionante. Pero Pedro, cuando quitó la mirada de Jesús, comenzó a hundirse y dudó cuando quitó su mirada del Señor. Es decir, cuando vio el fuerte viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Sin embargo, clamó de nuevo al Señor y Él lo sostuvo de su mano fuerte y amorosa, esa mano que nos sostiene todos los días a usted y a mí. La historia continúa cuando los discípulos le adoraron y reconocieron diciendo verdaderamente eres Hijo de Dios. En otro pasaje dice Mateo 8:27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este es el perfecto regalo de Dios para usted y para mí. Así es que acerquémonos a Él. Lleguemos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Así lo dice Hebreos 4:12. Familia, los invitamos a ponerse en contacto con nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Ahí usted puede encontrarnos como Suena Familiar. Por favor, suscríbase, dele me gusta, active la campanita para que nuestras notificaciones le lleguen inmediatamente. Y por favor, compártalo. Pero continúe con nosotros, porque Celeste continuará con este tema tan interesante. Buenos días, querida Celeste. Buenos días, Rebeca. Buenos días a todos los que fielmente nos escuchan. La serie de marzo, No temas. Y trataré de explicarles el temor versus la fe. Ya Rebeca nos ha explicado que la percepción del temor varía y depende de la forma en que la persona percibe una situación y dependiendo de cómo percibe esta situación, le afecta o no. El grado de temor que dicha persona llega a percibir tiene mucho que ver con la forma en que ella lo está manejando. Es decir, cuánto miedo va a sentir y cuál será la respuesta al miedo que tiene depende de lo que esté pensando. Entender que el temor versus la fe son emociones opuestas es la base principal para pensar correctamente. Es la base para dejar de tener temor y echar fuera todo ese temor, no importa qué tan grande sea y qué tan terrible se vea la situación. El miedo anula la fe, pero la fe disipa el temor. La fe se describe en el libro de Hebreos 11:1 como estar seguros de lo que no vemos. Es decir, la fe, además de echar fuera el temor, como dice en 1 de Juan 4:18, es ese perfecto amor que echa fuera el temor. También nos da seguridad y paz. Juan 14:27, Jesucristo nos compartió, la paz os dejo, mi paz os doy. Ya no os la doy como el mundo la da. En cambio, cuando el temor se apodera de nuestra mente, nos vuelve incrédulos, faltos de fe, débiles en la carne, dejándonos llevar por un cúmulo de emociones y sentimientos que nos alejan totalmente de la hermosa tranquilidad y paz que nuestro bondadoso Dios nos ha dado y ha compartido con nosotros. Cuando lejos de caer en dudas y llenar nuestro corazón de miedo, debemos llenarlo de fe y de esperanza, de la convicción de que Dios tiene el control en cualquier situación por difícil que nos parezca. La fe es un regalo de Dios, lo dice en Efesios 2, versículos del 8 al 9. Es una garantía de que Dios nos ama y mientras acrecentamos la fe, aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, también hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que es consolador, de tal manera que al ser consolados tendremos paz en el tiempo de espera y fe para creer y esperar en el tiempo perfecto de Dios.
Por ejemplo, cuando la seguridad económica se tambalea y nos sentimos amenazados y tal vez estemos sobrepasándonos en horarios y exigiéndonos en trabajo porque tenemos temor de perder nuestra fuente de ingreso. Pensamos que si no nos va bien, no podemos mantener a nuestras familias y a nosotros mismos. Debemos recordar en ese momento que todo cuanto tenemos nos lo ha dado Dios, que nada nos pertenece, que Dios es bueno y que de su buena mano nos permite tener todo lo que tenemos. La Biblia entonces nos sugiere que debemos trabajar planificadamente de acuerdo a nuestro horario y hacer efectivo nuestro horario de trabajo. Lo dicen Proverbios: ve a la hormiga, oh perezoso, que en el verano trabaja para guardar para el invierno. Jesús, cuando nos enseñó a orar, nos dijo que pidamos el pan de cada día. Lucas 11, del 2 al 4. También la palabra de Dios nos dice que no debemos afanarnos, porque cada día trae su propio afán. Esto no significa que no tengamos que sentarnos y planear lo que vayamos a hacer. ¿Y qué decir del gran temor que infundimos a nuestra alma pensando en lo que nos puede pasar? ¿Y si choco? ¿Y si en el camino sucede un accidente? ¿Y si en el accidente quedo paralítico o incluso llego a perder la vida? Es verdad, hay que ser prudentes, pero si permitimos que el miedo pueda entrar a nuestra alma, a nuestra mente y a nuestro corazón, quedaremos paralizados. Y con tanta violencia en nuestro alrededor, ¿qué les digo? Estamos tan asustados que ya no queremos ni siquiera salir. Pero lo vuelvo a decir, si hemos de ser prudentes, pero cuidar que el temor no nos haga seres aislados. Dios no nos creó para vivir aislados. A Él le gusta que nosotros vivamos en compañía. ¿Qué decir cuando la salud física se nos ve afectada o simplemente hemos pensado en todo lo que puede enfermarnos? Dejamos de vivir cómodamente, no queremos tocar las cosas, queremos tomar todo lo que sea preventivo. ¿Y la confianza en Dios? ¿Dónde quedó? Debemos aprender que nuestra gratitud debe estar en Dios, en aquel que nos ha dado todo. Debemos aprender que nuestra seguridad se encuentra en las manos de Dios y que depende de nuestra relación con Él. Debemos leer la palabra y poner en práctica esa preciosa verdad de su palabra. Como dice el Salmo 56:11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Así que tenemos que confiar en Dios. Tenemos que entender que la fe es totalmente lo opuesto a lo que es tener miedo. Y si realmente hemos creído en nuestro Dios, nuestros pies deben de estar firmes en esa roca maravillosa que es Jesucristo y nuestro corazón tiene que estar lleno de fe y de confianza en Él. Queremos recordarles que somos familia y que queremos orar por ustedes. Así que quiero compartirles nuestro número de WhatsApp 811-590-9879. Nos pueden escribir, llamarnos o enviarnos un audio compartiendo sus peticiones. Gracias, Celeste, por lo que nos compartes y gracias a ustedes por continuar con nosotros. Familia, el equipo de su programa Suena Familiar, nos sentimos muy bendecidos y agradecidos con sus muestras de cariño, por interactuar con nosotros y sobre todo por sus oraciones. Primera de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ustedes nos motivan con sus oraciones a compartir su palabra con un corazón limpio. Continuamos con la serie No temas y el tema, el temor versus la fe. Una pregunta. ¿Es falta de fe en Dios tomar medicamentos para la depresión? La respuesta es no. Hay varias condiciones físicas que contribuyen a que una persona experimente la depresión. Por ejemplo, la depresión bipolar y posparto. Existe un desequilibrio bioquímico que puede ser tratado con medicamentos y obtener muy buenos resultados. Infortunadamente, muchos cristianos temen que se les considere faltos de espiritualidad si buscan ayuda profesional para su depresión, pero si no hacen nada, sufrirán innecesariamente. En ocasiones se necesita el tratamiento por un tiempo más prolongado para equilibrar
los altibajos emocionales. Ezequiel 47:12 dice que Dios hizo la hoja para la medicina, por tanto es bíblico tomar medicamentos cuando sea necesario y además indicados por un médico especializado. Ezequiel 47:12, se lo leo. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Sin embargo, la medicina debería utilizarse para beneficio del paciente, no para adormecer el dolor o escapar de él. Más bien debe ser para ayudar a la persona a pasar el proceso del dolor. Además, los medicamentos pueden ser el último recurso después de haber seguido los pasos indicados y siempre acompañados de un proceso de expertos. Por favor, no ponga en riesgo su salud acudiendo a personas que no son médicos y le dan recomendaciones o remedios no confiables. ¿Cuáles son las causas espirituales de la depresión? Así como hay causas físicas, emocionales y mentales para la depresión, también las hay espirituales. La desobediencia y la culpa son semillas fértiles que pueden convertir cualquier sensación de bienestar en una oscura tormenta. No se puede albergar la culpabilidad de desagradar a Dios y seguir experimentando el gozo completo de la salvación, ni se puede enfrentar las artimañas y ataques del enemigo que el enemigo usa en nuestra contra si no conocemos y aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso es necesario leer, meditar y estudiar en su palabra. La desobediencia y la culpabilidad son inseparables, y al menos que apliquemos el remedio de la confesión y el arrepentimiento, es decir, que es un cambio de mente y de dirección, podríamos encontrarnos frente a una depresión que invade el alma y el espíritu, como por ejemplo, en el caso de los israelitas. Deuteronomio 28:65 dice: y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza del alma. Todo por no acudir al Señor. Isaías 12:2 dice: he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. ¿Qué sucede si nunca ha confesado su pecado y no se ha arrepentido? Cuando usted le pide a Dios que perdone sus pecados a través del poder de la muerte y resurrección de Jesús, Él se convierte en su eterno Salvador y nunca perderá su relación con Él, sin importar lo que usted haga, piense o sienta. Dios asegura su salvación y no hay nada ni nadie, ni usted, que pueda destruir lo que Dios tiene en sus manos. Después, cuando desobedece a Dios, tiene que confesar sus pecados y arrepentirse de ellos. Esto no significa que renueva su salvación, sino que mantiene una relación correcta con el Señor. Por otro lado, si nunca ha confesado sus pecados, ni le ha pedido a Jesús que sea su Salvador, no puede tener la seguridad de que irá a pasar la eternidad en su presencia. Tampoco conocerá el verdadero gozo en esta vida. El verdadero gozo, el que proviene de Dios, es mayor que una vida sin problemas. Es la paz que permanece cuando todo parece venirse abajo. Es la seguridad profunda que hay en su ser que le ayuda a encontrar la satisfacción en Él y a confiar en su soberanía, aún en medio de la más terrible tormenta. Esto es posible gracias a Dios, y no hay nada ni nadie que pueda proporcionarle mayor plenitud. Y ahora mismo, Él quiere compartir este gozo con usted. Tener una relación personal con Jesús es el primer paso en el largo camino para vencer la depresión. Cuando confía en Él, Él le dará su poder para soportar cualquier cosa que tenga que enfrentar. Jamás tendrá que volver a vivir un día oscuro en su vida con Él. Hoy mismo puede confesar lo que hay en su corazón a Dios y experimentar el primer momento de gozo verdadero y duradero. Él hace posible lo imposible.
Si usted desea nuestro apoyo, recuerde que estamos siempre a sus órdenes. 811-590-9879. 811-590-9879. Me despido de ustedes bendiciéndoles a usted y a su familia. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por favor, continúe con nosotros hasta el final, pues Celeste nos compartirá herramientas importantes para tener una fe firme con Él y así vencer el temor que nos agobia, nos roba la paz y el gozo, que es un precioso regalo de Dios. Te escuchamos, Celeste. Gracias, Rebeca. Y continuando con este programa, veremos algunos ejemplos que nos hacen llenarnos de temor, como cuando nos sentimos amenazados o sentimos que está en riesgo el amor de aquellos a los que amamos y nos sentimos inseguros. La inseguridad es igual a no tener fe, porque la inseguridad significa no confiar en Dios. Hay relaciones que nos hacen perder totalmente la cabeza. Un ejemplo sería el temor de perder a un esposo o a un hijo o tal vez a un padre, pero sobre todo cuando tenemos el temor de perder a un esposo, enseguida nos podemos a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podré vivir sin él? ¿Cómo seguiré adelante si no está él? Y si caminamos en nuestras emociones y sentimientos y nos dejamos de llevar por esto, seremos personas acabadas, llenas de odio y resentimiento por aquellos que nos han dejado, con una falta de perdón en nuestro corazón que llenará nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón de amargura. Sin embargo, si creemos en Dios, podremos confiar en Él, creer por fe y seguir adelante. No importa lo que pase a nuestro alrededor, si los demás no han sido fieles a nosotros, nuestro Dios permanece siempre fiel. Cuando llegamos a perder por alguna razón, algún talento o alguna habilidad que nosotros por mucho tiempo habíamos tenido, por ejemplo, a alguien que se lastima su pie y es un artista que baila, o por ejemplo a alguien que toca el piano y por alguna razón tiene una enfermedad en sus manos y ya no lo puede tocar. Entonces, son solamente algunos ejemplos para que entiendan que en esos momentos nos llenamos de temor, porque creemos que van a dejar de admirarnos y al dejar de admirarnos nos van a dejar solos. Entonces nos volvemos seres aislados, ásperos, rechazamos a todos aquellos que gustan de nuestra compañía, porque sí, aunque estás lleno de habilidades y de talentos, también eres una personista que fuiste creada por Dios. Eres una hermosa persona creada por Dios y dice la palabra que fuiste creada para buenas obras. Así que todavía hay mucho que hacer antes de sentir que por no tener ciertas habilidades o ciertos talentos seremos desechados. Hay tantas personas y tantos hombres y mujeres, porque hoy en día también a los hombres les importa llegar a viejos. Tienen tanto miedo de verse viejos. Ellos piensan que si llegan a verse viejos estarán acabados, pero no es así. La Biblia no dice eso. La Biblia nos dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Levíticos 19:32. También nos dice la Biblia, en los ancianos está la sabiduría, y en la larga edad la inteligencia. Job 12:12. Aún en la vejez, cuando peinen las canas, yo seré el mismo y lo sostendré. Es una hermosa promesa de Dios para los ancianos y se encuentra en Isaías 46:4. Dios nunca nos va a dejar, no importa qué tan viejos estemos. Dios nos ama como el primer día que nacimos. Llegar a viejo es una honra. Proverbios 16:31. Cuando ya somos los más antiguos en nuestro trabajo, por ejemplo, nos preocupa mucho nuestra posición y a veces nos esforzamos por cuidar esta posición, aún haciendo cosas deshonestas con tal de lograrlo. El temor a que llegue alguien más con más capacidades
anula nuestra manera correcta de pensar y tratamos en nuestras fuerzas de resolver esta situación, pero eso no funciona. Sepa que Dios ama más allá de cualquier comparación y usted sigue siendo amado por Dios y usted debe mostrar ese amor para aquellos que le rodean. Salmo 103:11 nos dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es mejor echar fuera el temor y llenar nuestro corazón con el perfecto y eterno amor de Dios. Recuerde, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 1:17. Y hay que cultivar la fe, porque debemos recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Recordemos entonces que el temor paraliza, que el temor nos aleja de Dios. Recordemos que el temor nos lleva a hacer cosas que a Dios no le agradan. Sin embargo, cuando tenemos fe, cuando confiamos en Dios, nuestro corazón se llena de ese perfecto amor de Dios que echa fuera el temor. Así que el temor y la fe son cosas totalmente opuestas y nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios a ejercitar nuestra fe en Dios, creyendo todas sus promesas y confiando plenamente en Él. Hoy hemos terminado y queremos agradecerles el favor de su atención. Mi querida hermana Rebeca y una servidora, Celeste, les esperamos el próximo viernes. Pero queremos recordarle que nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that